Tu marca tiene un público definido al que normalmente diriges tus mensajes de marca, pero en el momento de exponer el pitch de tu startup para buscar financiación, este público cambia. En este contexto, los inversores son los receptores de tus mensajes, las personas a las que necesitas seducir. ¿Te imaginas poder hacer un estudio de mercado de este público? ¿Te imaginas poder aprender de los consejos de 24 inversores referentes en el mundo startup para conocer todas las claves y convertirte así en un maestro en el arte de pitchear? Nosotros lo hemos hecho por ti. ¿Qué información es irrenunciable para los inversores en un pitch deck? ¿Qué elementos hacen que desconecten por completo? ¿Cuáles son los errores que debes evitar cometer? ¿Y hasta qué punto la marca y el carisma del fundador pueden decantar la balanza en la decisión final de inversión? Hoy estamos de presentación. Hoy lanzamos el primer estudio sobre pitch deck en España, uno de los trabajos más bestias que hemos realizado desde Puro Arte. Cada final de mes hacemos un Brand Doing Guía Startup repasando lo que ha pasado en el mundo startup relacionado con el branding. De hecho, esto comentamos en el último episodio, pero no caímos en que coincidía con el lanzamiento de este estudio sobre pitch deck que hemos estado haciendo durante los últimos meses. Nosotros hemos visto que es el primero. Si alguien encuentra otro que nos lo diga, hasta el momento, hasta que no nos desmientan, es el primer estudio sobre el pitch deck en España. Hemos contado para ello con 24 de los mejores inversores de este ecosistema y al final nos han dado un montón de recomendaciones, un montón de consejos para intentar esclarecer cuál sería pues, la receta de este pitch deck ganador, que evidentemente no hay receta, pero así estamos un poquito más cerca pues, de conocer los elementos que sí o sí la gente quiere ver allí, ¿no? Estos inversores. Nosotros somos Puro Arte, un estudio de brand doing para startups que quieren generar negocio con su marca, en el que estamos Susana Luque. Muy buena, Susana. ¡Holi! Y yo mismo, Tony Coulomb. Empecemos ya dando el enlace de descarga. Si alguien está interesado en esto, que hemos ido pues, avanzando, pues que estábamos trabajando, hemos ido comentando que estábamos en conversaciones, en entrevistas con inversores, pues os lo podéis descargar ya en puroarde.com/estudio-pitch. Y aquí pues vais a encontrar una landing y vais a poder descargaros pues todo este documento. Un pedazo de documento que nos ha salido al final, Susana? Cuando decía el trabajo más bestia, pero bestia, pero bestia. Pero bestia. No, Madre no, no. mía, cuando estábamos haciendo, nos decíamos, pero ¿por qué nos hemos metido en esta historia? Claro, es que no me salía otro calificativo No, sí, ha sido un que no sea currazo. bestia, porque sí, Yo creo ha que sido muy productivo, sí. porque hemos aprendido un montón, ha sido muy interesante pues eso, ver el punto de vista sobre algo muy concreto como es esto desde distintos puntos de vista, además de gente que normalmente la comunicación como que está un poco alejado, que no es su prioridad en muchas ocasiones, pero que al fin y al cabo la comunicación les afecta y ellos lo saben, estos son conscientes. No, Y ha sido la verdad cada que vez interesante. trabajan más la marca personal. Eso se Sí. nota como inversores. A ver, esto, pero bueno, que yendo otra vez al estudio, pues claro, es un trabajo que cuando empezamos ya a desarrollarlo nos dimos cuenta, fuimos conscientes en el desarrollo del calibre de lo que implicaba esto. Claro, al hacer un estudio al final, pues implica un trabajo bastante gore. Pero bueno, estamos muy contentos porque es lo que tú dices, nos hemos acercado a un sector que suele ser el silencioso en el mundo startup, pero a la vez el más importante porque es el que da la pasta y el que decide si realmente tú me convences o no con una idea de negocio. Entonces, pues claro, entrevistar a esto es muy jugoso para el ecosistema, ¿no? Por primera vez, por nuestro estudio, investigación, es la primera vez que se ha entrevistado a 24 inversores reuniéndolos todos en un estudio y le han hecho preguntas específicamente de cómo presentar el pitch deck y cómo hacerlo mucho mejor y más ganador y más persuasivo, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a comentar un poco por qué hacemos este estudio, un poco cuál es el origen o la motivación. Al final, nosotros, como nos enfocamos a startups,
intentamos identificar los problemas que pueden ser como más urgentes, más relevantes para este sector, y al final vimos, como ya hemos comentado anteriormente, que el pitch deck pues, es una pieza clave para los emprendedores y evidentemente dentro de este proceso de captación de inversión. Y vimos algo, ¿no, Susana? Y es que en Internet podríamos decir que hay como mucha literatura, Claro, pero que principalmente abordan la estructura, ¿no? Podríamos decir. claro, la típica estructura, las plantillas de esto es lo que tiene que contener el pitch, que además Ya, son estructuras proporcionadas por los fondos de inversión. Pero ¿qué ocurre? Que en el fondo eso no refleja lo que realmente el inversor quiere ver o quiere sentir o quiere conectar con ese emprendedor. Es que es muy curioso porque a ti te claro. dan la plantillita, haz la plantillita Sí, sí, y después claro. cuando entrevistas a inversores ves que ellos buscan otra cosa. Por Sí, supuesto, hay un sí. contenido mínimo que es ese, pero después valoran otros aspectos que eso no viene en una plantilla. Entonces nosotros Ujú. queríamos profundizar un poco más, ir más allá y ir más allá de esa literatura que hay por ahí, que sí, que te encuentras 50.000 artículos de cómo enfocar un pitch deck, claro. Sí, es como todo. Al principio, cuando empiezas, pues una plantilla va súper bien como para tener una base, pero Claro, a medida que tienes esa experiencia, pues todo como que te lo vas haciendo un poquito más tuyo, que vas explorando, que vas encontrando elementos desde el punto de vista de los inversores, cosas que te interesan más, cosas que menos. Evidentemente, cada uno puede tener su punto de vista. A algunos les interesará más, pues, la solución, a otros les interesará más, pues, el tipo de equipo que tienes, claro. dependiendo un poco de a dónde inviertan, en la fase que estás de tu startup, pero en general hemos visto esto, que no se rigen simplemente por esta plantilla que se puede encontrar en todos los sitios, y aquí estaba un poco el objetivo también, ¿no? de todo esto. Otra cosa que hemos encontrado primero y que queremos aclarar al principio es a qué nos referimos cuando hablamos de pitch deck, Uf, porque también es una pregunta que les hemos hecho a ellos, porque hemos visto ahí como que había también distintas interpretaciones, incluso entre los propios sí, inversores, sí, ¿no? ¿Qué es sí. el pitch deck? ¿Qué es el pitch? ¿Qué es el deck? ¿Qué es el investor deck? O sea, hay ahí como distintos conceptos, y al final hemos nosotros hecho la propia definición de decir, vale, cuando hablamos de pitch deck en este estudio, hablamos de lo siguiente, ¿vale? Hablamos de esta presentación de unos 5 minutos, que a veces puede ser de 3, a veces puede ser pues de un poquito menos, que se hace delante de un grupo de inversores y que se apoya de slides visuales, ¿vale? O sea, esto es más o menos lo que nosotros hemos definido por pitch deck, porque nos hemos encontrado esto, disparidad de opiniones, disparidad de distintas definiciones, aunque sí que pitch deck como tal pues está Más adaptado o generalizado, está. está más Sí, generalizado. eso es. Sería como el estándar, lo que se Claro, entiende como por este formato. Porque, claro, algunos entienden el pitch, que es la parte hablada. Todo el mundo conoce, pues eso, el elevator pitch, ¿no? Que tú te encuentras con un inversor en el ascensor y tienes que contarle de qué va tu proyecto, ¿vale? Pero aquí no hay slides, no hay parte visual. El deck, pues la gente lo entendía más como el investor deck, esta parte más sesuda que puede ser de un montón de páginas, que es muy en profundidad del propio negocio, que hay datos muy concretos, ¿no? Y ahí nosotros es justo esta intersección, ¿no? Juntar la parte de comunicación verbal con la parte de comunicación visual, muy escueta, muy simple y muy al grano. claro, totalmente. Había hasta inversores que decían: "El pitch deck no existe". Claro, Claro, claro. Es como este concepto no acabamos de claro, tal, ¿sabes? esto es la unión, decía, el deck es el documento de la idea Sí, sí, desarrollada. Entonces, pues, bueno, correcto. nosotros hemos definido en el estudio que es pitch deck, que es esa presentación, y no vamos a liarnos más. Eso es. Hablemos del proceso de trabajo, Susana, y un poco lo que hemos ido encontrando por el camino, si quieres. La verdad que cuando empezamos, Tony, no lo teníamos muy definido, simplemente dijimos, venga, vamos a entrevistar, la primera fase fue, vamos a captar al mayor número posible de inversores. Ujú, Entonces fue, venga, pues vamos a invitarlos, vamos a hacer un estudio, los entrevistamos, damos la opción de, bueno, al principio era una opción de entrevista básicamente, pero después nos dimos cuenta de que la mayoría de inversores no tienen tiempo para hacer una entrevista presencial, bueno, ujú, presencial online, perdón. sí. Y entonces también ofrecimos la posibilidad de que cumplimentaran un cuestionario. Pero la primera etapa realmente, bueno, hicimos un cuestionario, lo definimos, Ujú. es decir, que no nos planteamos estas preguntas, qué dificultad nos vamos Sí, a sí. encontrar después, ¿no? ¿Cómo las vamos a tener que Sí, procesar, no? sí, sí. Error de novatos, Bueno, de seguramente. novatos totales. En el siguiente que hagamos esto no Bueno, nos qué pasará, va, qué va, qué va. Lo que hemos pero aprendido, por favor.
Sí, Pero sí, claro, sí. eran preguntas abiertas, que claro, es lo peor Mm, que puedes hacer en un estudio, claro. preguntas muy abiertas y bueno, que estaban enfocados, tocaban los puntos de dolor que nosotros consideramos que detectamos en los pitch deck y que también la mayoría de las startups también lo destacan, ¿no? Entonces, pues nada, hicimos una lista de, creo que llegamos a los 150 o algo así, de inversores Algo así. alrededor, ¿eh? Por Es ahí que estaba, sí, sí. y bueno, imagínate contactar con cada uno de ellos a través de LinkedIn, básicamente fue la herramienta. Sí, a También través de probamos mail, a través de LinkedIn, bueno, sí, probando a algunos con más intermediarios que otros, o sea, es totalmente, de todo, de todo. complejo. Buscando también cuáles son los inversores más destacados en España, porque claro, es un sector que tampoco nosotros controlamos mucho. Entonces, Ujú. eh, hasta cambiamos mensajes de cómo contactar para ser mucho más persuasivos. Ahí empezamos a meter persuasión en los mensajes. Venga, ¿cómo podemos intentar que? Porque no nos hacían ni caso, hay que reconocerlo, no nos hacían ni caso No, al no, principio. hay que reconocer esto, que ha sido complicado contactar con Sí, 24 que hemos tenido al sí, final. Ha sido muy complicado, ha sido una tarea muy ardua, también por el tipo de público que son, porque nosotros estamos acostumbrados a invitar a gente pues, al podcast, por ejemplo, y normalmente suele ser, hay de todo, pero suele ser más sencillo. sí, Suele ser mucho más sencillo. Y aquí entendemos que es un tipo de público pues, que está muy saturado, que tiene muchísimos sí, mensajes, que seguramente muchas startups o muchas personas también les contactan para que inviertan en sus empresas, o sea que tienen ahí una saturación, entendemos, de mensajes que es bastante elevada y que por mm, lo tanto limitan bastante su tiempo. Entonces, totalmente. ahí nos encontramos el primer escollo, seguramente. Totalmente. Pero bueno, conforme íbamos invitando, yo creo que como también esto es una cuestión de cantidad, cuanto más impacta, más probabilidades tiene Claro. de que algunos digan que sí. Esto es igual, esto es como cuando busca la Sí, sí. captación de leads, pues igual, ¿no? Entonces, bueno, bueno, pues al final fueron confirmando, conforme iban confirmando inversores muy destacados y muy referentes del sector. Claro, eso nos ayudaban a la siguiente invitación del siguiente inversor a mencionar los que ya teníamos confirmados y eso también Total. ayuda a la hora de, Sí, esto sí. es un elemento de persuasión muy importante, que al final es un elemento de prueba, oye, esta gente va a participar, tú tendrías que participar tú, que te vas a perder un buen estudio y tú no estás dentro, pues esa era la sensación que queríamos generar. Pero bueno, funcionó. ¿Para qué te vamos a decir? Ha funcionado todas las técnicas persuasivas que hemos hecho, todo nuestro esfuerzo y al final concluimos con 24 inversores. Ujú. Aquí que tenemos la espinita. Por temas de tiempo también, porque podíamos haber captado más. De Sí, hecho, fuera de plazo, algunas sí, personas nos contestaron y les dijeron, oye, que sí, que quiero participar. Pero luego fue como, oye, estamos ya con el tratamiento de toda esta información y no podemos ampliar el plazo ya, porque claro, si no, esto se podía alargar un año. mucho, Claro, mucho. alargamos esta captación durante 3 meses, pues oye, captamos el doble seguramente de personas, pero claro, Lo conse- habíamos ahí que establecer unos tiempos porque mira lo que se nos ha alargado. Vaya, Imagínate vaya. si alargamos más estos tiempos de Esto entrevistas. la captación lo concentramos en un mes, fue en enero, ¿no? Enero, Sí, febrero, ¿no? enero, principios de febrero, Sí. alguna persona que quizás no le iba bien estos horarios, etcétera, pero sí, sí, Y después, claro, nosotros tenemos la espinita de que nos hubiera gustado la participación de más mujeres, pero bueno, no ha podido ser. total, Nosotros hemos totalmente. intentado también impactar a mujeres inversoras, pero no, no ha sido posible. No, Ujú. esto, Esto es así, sí, sí. Nos ha costado ya en general, sí, imagínate, pues un segmento más concreto. Y bueno, luego ya pasamos cuando teníamos todos estos datos que hemos recogido, lo hemos dicho, ¿no? Con entrevistas, pues eso, en reuniones, digamos, a través de Meet y luego también pues a través de de los de cuestionarios. encuestas, cuestionarios, es eso. Ahora, Gente que la quizás historia tenía menos tiempo, pues era como, no, no, me pasas un cuestionario y yo te respondo sin ningún problema. Pues había las dos hecho. posibilidades. Y creo que el problema fue cuando empezamos, venga, vamos a tratar ya los datos y nos encontramos que Claro. hemos hecho preguntas demasiado genéricas y Ujú. decíamos, madre mía, ves cómo esto lo estructuramos a nivel cuantitativo. Porque claro, al Claro. final un estudio tienes que sacar porcentajes. Tú puedes hacer interpretaciones generales, pero no tiene la misma peso ni seriedad, ¿no? Y aquí Sí, sí, aquí encontramos el hueso sí. duro. Claro, luego es, recoge las 24 respuestas de estas 24 personas e intenta encontrar
patrones e intenta organizarlos, intenta contabilizar los distintos elementos que ya veréis a continuación, porque vamos a hablar de datos que hemos sacado de este estudio por encima, y luego ya pues os dejamos enlace. Y claro, era como, vale, ¿cómo sacamos conclusiones de toda esta información súper interesante que tenemos? Y ahí era donde teníamos que encontrar, pues eso, esos patrones, contabilizar, hacer un poco de análisis, sacar datos. Y aquí seguramente fue la parte más compleja de todas, te Sí, diría yo, ¿eh? sí. Incluso más que la parte de redacción y diseño que viene después, como la parte de contactar. Contactar era básicamente una cuestión de tiempo, Sí, pero a nivel de, de estrujarnos el cerebro, esta parte fue la más dura, la más sin, dura, la sin más ningún tipo dura. de duda. Además, una pregunta en concreto, no veas lo que nos costó, darle la vuelta, intentar Claro. organizar esas conclusiones, buah, pero mira, yo creo que a nosotros nos ha ayudado que los dos somos muy organizados, Ujú. tenemos una mente analítica, porque si no, esto nos hubiera hecho cuesta arriba. Pero creo que nuestra organización, cumplimos plazos, lo teníamos muy bien repartido entre Sí, los sí. dos, ha fluido bastante el trabajo, yo estoy muy Mm. contenta, la verdad que sí. Total. Pues luego ya pasamos a la redacción, Al la diseño, parte de redacción. diseño, de maquetación, o sea, ponerlo todo bonito, todo que se entienda, etcétera. Enviamos todo esto, evidentemente, a los participantes para que lo vieran, lo revisaran, si faltaba algo. A veces faltaba un logo, a veces faltaba pues una descripción de cada uno de los perfiles de las personas, pues que quizás había cambiado un poco. Esto lo podéis encontrar también dentro del estudio, todas las personas que han participado. Además, tenemos ahí también una muestra, una página con la muestra un poquito más desarrollada, que podéis ver parámetros como, por ejemplo, el tipo de inversores que eran, si eran Venture Capital, si eran Business Angel, la nacionalidad, que principalmente fue española, el perfil profesional y el sexo, que ya hemos dicho por encima, pues que básicamente son casi todo hombres. A Um, ti te dio un patatús cuando te pasé, el estudio con 30 hojas, dices: "Madre mía". Sí, no, claro. A ver, ya era consciente porque, claro, había yo analizado, pues eso, la Claro, mitad de las páginas, ¿no? Y sabía que de ahí podía salir un montón de cosas. Además que habían dejado frases literales que hemos puesto también en el estudio que claro. son muy buenas. Y claro, al final es como hemos tenido que dejar cosas fuera, evidentemente, Sí, porque si no nos íbamos a las 100 páginas, ¿sabes? Y hemos ido total. desgranando un poco y quedándonos con lo que nos ha parecido más relevante pues eso, para vosotros, para las startups que vais a leer esto y vais a poder sacar conclusiones para crear el mejor pitch deck posible, ¿no? Entonces ya ahí está. Y principalmente, pues ¿no? Ahora estamos en la fase de publicación, de Y difusión de darle de caña, todo esto. y que se difunda al También, máximo. Lo más eso es, interesante, que esto es lo que te iba a comentar, es la idea en torno al estudio. Cuéntala, Tony. claro, le hemos querido dar un poco la vuelta aquí, porque, no sé, se nos presentaba evidentemente la posibilidad de hacer un estudio pues típico de, yo qué sé, rollo universidad, que sea así como muy analítico, con muchos datos, y que sea como un poco, vamos a poner entre comillas, demasiado formal, ¿vale? Entonces pensamos, ostras, ¿por qué no le damos un poco la vuelta? Y al final, pues llegamos a la idea de, oye, vamos a presentarlo como un training, ¿no? Como un entrenamiento, porque realmente si te fijas, es como que hemos aprendido de 24 maestros y tú como startup o como persona que necesita pues, estos conocimientos los vas adquiriendo a lo largo de todo este estudio y por lo tanto empiezas que quizás tienes unos conocimientos de 5 y vas aumentando hasta estos conocimientos que pueden ser de 7, de 8 o de 9, ¿vale? Entonces, aquí vimos pues, que había este paralelismo entre un entrenamiento o un training y luego, Susana, pues sacaste aquí 4 fases que hemos relacionado también con todas estas preguntas que tenemos. Coméntalas si quieres. Sí, lo que al final, bueno, dijimos, venga, partimos de esa idea de training, de entrenamiento, de que van a pasar como un programa de entrenamiento y buscando un poco, investigando las fases de un programa de entrenamiento físico, pues dijimos, mira, qué divertido sería meter estas fases con un objetivo determinado y meter las conclusiones según fases. Entonces, bueno, así Ujú. fue la conceptualización del estudio, ¿no? Que tiene su trabajo también conceptual, hombre. La parte branding Eso no es, vamos a sí, sí. olvidarla. Entonces, Claro, claro. las fases básicamente eran activación, movilidad, ajuste y fase competitiva, que es cuando ya salen bueno, ya son los aspectos Eso más es. de últimos, ¿no? Así que ya está, las conclusiones las estructuramos a través de estas fases
y vamos ahora a los resultados, ¿no? Lo que realmente la chicha del estudio. Eso es, eso es. Vamos a ir punto por punto, que es lo que podéis encontrar dentro del estudio. Recordamos el enlace de descarga en puroarde.com/estudio-pitch y los vamos a repasar. Evidentemente, si lo repasáramos todo, sería un episodio de 3 horas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a repasar por encima. En algunos comentaremos más cosas, en algunos menos. La primera pregunta que teníamos, o el primer punto, era las 3 razones esenciales por las que un inversor recuerda un pitch deck. Básicamente, ¿cuáles eran estos elementos que hacen que un inversor recuerde un pitch? Y así se lo pusimos, digamos. O sea, ¿cuál es el pitch que recuerdas o cuáles son estos pitch que tú has presenciado y recuerdas? ¿Cuáles son estos nombres y por qué? ¿Cuáles son las razones? Haciendo ahí, porque a veces se quedan las cosas en el subconsciente, pero no has hecho como el razonamiento. Entonces era como, oye, vamos a investigar, vamos a sacarles nombres que al mismo tiempo a nosotros nos pueden servir como para poner ejemplos dentro de este estudio, que es lo que hemos hecho, y luego que nos digan los porqués también creen ellos que se les quedó cada uno de estos discursos, ¿vale? Los elementos no los vamos a comentar, los dejamos dentro del estudio, pero sí que queremos hablar de ejemplos concretos. Más en particular uno, que es el de Globo, porque hasta 3 inversores distintos, sin hablar entre ellos, evidentemente, pues lo mencionaron. Y es algo que es muy, muy relevante, porque dices, ostras, no simplemente se les quedó un pitch, sino que se les quedó a 3 personas el mismo. O sea que esto es súper relevante. Y fue el de Globo, ¿vale? 3 menciones, como decíamos, y en este caso, pues nos hablaron de que Oscar Pierre pues que lo tenía súper bien afinado. Y aquí recupero una anécdota que nos comentó Eli de Núcleo, cuando estuvimos hablando con ella, que nos dijo que Oscar como que fue evolucionando este pitch, ¿sabes? O sea, básicamente fue entrenando, también un poco en la línea del concepto de En todos los de sitios, este iba estudio. entrenando. Sí, sí, y era como, oye, yo sé que tengo que entrenar muy bien este pitch, que el día que me toque presentarlo ante inversores, esto tengo que clavarlo. Y se iba a bares de emprendedores y contaba, pues yo qué sé, uno a uno quizás, ¿sabes? Ahí uno a uno y les contaba su pitch. Y la gente, claro, le iba haciendo preguntas. Y estas preguntas que le hacían, él se las apuntaba de alguna forma y esto le ayudaba pues a mejorar este pitch, de modo que en la siguiente vez que lo repetía, pues seguramente las preguntas eran muchísimo menos, ¿no? Y al final pues fue ensayando, ensayando, ensayando y el día que tuvo que presentarlo pues frente a estos grandes inversores, pues el tío lo clavó y se llevó pues la Mm. inversión bastante rápido. Además nos comentaron ahí alguna anécdota curiosa que también tenemos por Sí, por sí. ahí dentro. Fue bastante interesante. Y bueno, tenemos ahí pues algunos otros también anotados que son interesantes, como Campao, de Carmentor, Goy y otros pitches mencionados también que os dejamos dentro, con enlaces incluso algunos que hemos encontrado por internet. Por lo tanto, tenéis ahí el ejemplo de, oye, esto lo han mencionado los inversores, como que se han quedado con este tipo con estos pitches en concreto. Y tenéis también, pues eso, los pitches para que veáis qué tienen, ¿no? Algunos que hemos ¿Por qué se han encontrado, quedado porque con no estos? todos han Sí, sido es claro, curioso no todos están porque grabados, sí, sí. es una pena, ¿no? Que no tener los ejemplos de los pitches de algunas startups que estén colgados en YouTube. Eso ayudaría mucho al ecosistema, ¿no? Porque muchas veces buscas Totalmente. ejemplos y poquitos hay. Entonces, bueno, Sí, hemos sí. localizado Cada vez algunos. Cada vez más veo que las startups lo van grabando, Sí, ¿vale? He comentado que habíamos estado en 4 Years From Now y yo veía varias startups como que el compañero picheaba y ellos grababan, porque claro. esto es interesante. El día que lo petes, esto es un documento Hombre, acojonante. O sea claro que que sí. grabad pitches, que luego esto también, como los entrenadores de fútbol también, o sea, se puede Claro. analizar por la misma persona o por el equipo y decir, oye, aquí la parte de gestualidad, pues no estuviste bien, aquí estabas demasiado estático, aquí no supiste reaccionar, aquí no sé cuántos, y esto mola desde el punto de vista de análisis y de mejora. Totalmente. Bueno, pues la segunda conclusión, continuando con el estudio, hemos dicho esas 3 razones, hablamos en la primera parte de recordar ese pitch y aquí hablamos de los 5 motivos decisivos que hace que un inversor escuche el pitch hasta el final. Es decir, al final es una captación de atención y de mantenerla y retenerla, ¿vale? Claro. Durante la presentación que tú haces de tu idea de negocio. Em, vamos a destacar más que
¿Cuál decimos? ¿El tercero para generar curiosidad o el primero, Tony? Es solo el primero. Venga, dime tú. ¿Cuál de los Mm, tres, de los 5 motivos vamos a destacar 3 o destacamos más que uno? Venga, Tony. Destacamos 3, ¿no? Venga, vamos Aquí a yo creo destacar que 3. podemos destacar los 3, que sepáis Venga, esto, que hay 5, 5, pero pero vamos a incluso hay, destacar. hay más. Venga. Claro, hemos puesto ahí un podio de 5, aquí os vamos a comentar quizás los 3 que son más destacados, pero luego dentro pues vais a encontrar todo el resto, que hay algunos que quizás, aunque no sean los más votados, a veces tampoco hay mucha diferencia de porcentaje, y son algunos que os pueden dar ideas, porque es lo Sí, que decíamos, en función de lo que presentéis, en función de vuestro proyecto, quizás tiene más sentido un punto que otro. Y algunos de estos que quizás no están en el top 5 también pueden ser elementos que os den que pensar y que os den ideas de cómo mejorar vuestro pitch. O sea, que no es simplemente vamos a quedarnos con los 3 primeros o con los 5, sino que todos en global pues os pueden dar muy buenas ideas. claro, y mejorar el pitch en general, ¿eh? Es decir, que Eso es, que hay que tener en cuenta todos los aspectos que los inversores están destacando. Si puedes mejorar total, todo, tu pitch cada vez será más perfecto, más persuasivo, más influyente en la decisión al final del inversor. Entonces, esto es 100%. importante, que no sea solo, bueno, voy a tener en cuenta más que los 3 primeros que han salido, no. Que hagas una valoración global de tu pitch, ¿no? Bueno, pues los Ahí 3, está. el primero de ellos, con un 58,33%, es la actitud y comunicación de la persona que está pitcheando, que en general Mm. es el fundador de la startup, ¿no? Lo que pasa es que en algunos casos incluso pues puede ser otra persona del equipo o incluso que nos han contado, que nos quedamos un poco, esto sí que nos sorprendió, que contratan a profesionales del pitch. Sí, sí. Entonces, Pero pues, para que piche, no para que para que pitchen, les vamos. preparen el guión, que es al final lo que nosotros también podríamos hacer, ¿no? Ayudar Sí, con esta parte de no, 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 comunicación, de ver qué es lo más relevante, qué es lo menos relevante, cómo estructurar un poco la historia, etcétera. No, no, o sea, contratan a gente para que vaya a pichar. a pitchear Un es error, ¿vale? alguien Ya os lo experto decimos. en hablar en público. Entonces, claro, Sí, sí. eso la verdad que a los inversores no les gusta mucho, ¿eh? Cuidado con No, esto, que claro. no les gusta mucho esta historia. Y luego, más adelante, en alguno de los puntos, veremos por qué no les gusta esto. Exacto, exacto. Bueno, pues eso es muy importante, la actitud y el poder de comunicación, de influencia, de venta, de carisma, de toda esa parte de cómo se muestra el fundador es fundamental, con un 58,33. Como segundo motivo que hace bueno, que un inversor te escuche hasta el final es la llamada oportunidad. Nosotros en la oportunidad al final es problema, solución y mercado, ¿vale? Engloba esas Ujú. 3 patas de lo que es al final la oportunidad de la idea de negocio. Y por último, un elemento esencial que destacan también, he dicho el porcentaje de la oportunidad con un 45,83. Perdón, que me he saltado el porcentaje. Y la tercer motivo, con un 29,16%, es el equipo, que es un elemento Ujú. también muy valorado por los inversores, ¿no? Muy valorado, sí. Quién forma o quién está detrás de esa startup. Así que, Claro. Sí, sí, valoran muchísimo también el equipo, lo veremos en otros apartados. El siguiente punto que hemos trabajado es el contenido básico que un inversor quiere ver en un pitch, ¿vale? Hasta ahora aquí habíamos hablado de 5 motivos decisivos, algunos se solapan un poco, sí que es verdad, pero en este caso estamos hablando de, oye, para ellos, ¿qué sería como la Biblia de lo que deben mostrar la gente allí, ¿no? Como básicamente estas plantillas que comentábamos al principio, que puedes encontrar, que todas parten de la estructura de Sequoia Capital, que fueron como los primeros en como establecer unos mínimos, pues a partir de ahí nosotros hemos ido como creando o viendo qué es lo que, o sea, qué relación tenía lo que la gente nos contaba con realmente esta estructura base de la que parte todo el mundo, claro, que es de Sequoia Capital. Entonces claro. vais a encontrar ahí algunas cosas que es como, estas las destacan en Sequoia Capital, pero realmente cuando bajamos y preguntamos a los inversores, no le dan tanta importancia o le dan un porcentaje o quizás lo mencionan menos personas. Por ejemplo, el producto pues lo menciona un 29,16%. Pues oye, y es un porcentaje bastante grande, pero si nos vamos al mercado, el tamaño de mercado, lo mencionan un 70,83% de las personas. O sea que ya vemos que hay más interés Sí, de una cosa que de otra, ¿no? O que esto no significa que una cosa sea muy importante y la otra menos, sino que en el global pues le han dado más importancia a una cosa que otra. Y lo mismo, aquí hay que hacer una lectura de todos los puntos y
ser capaces nosotros de adecuarlo pues al discurso y a lo que nosotros estamos vendiendo, porque vamos a tener puntos que son más importantes para un SaaS B2B que no si lo que estás lanzando pues es un tipo de producto físico que va a B2C, yo qué sé. O sea que hay que adecuarlo un poco pues a lo que Y nosotros tenemos. además hay aspectos que no están dentro de la estructura de propuesta por este Correcto. fondo, por esta plantilla tipo o esta estructura Sí, tipo, y que ellos han mencionado destacado con un porcentaje bastante alto, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuidado con eso sí, sí. también. Sí, sí. O mira, os vamos a comentar la que menos porcentaje tiene, que es un 4,16%, que no sé si era una persona que nos lo comentó, que son los datos de contacto. A mí me parece fundamental, Claro, ¿sabes? Es una de estas cosas que quizás en el momento de la pregunta tampoco pensaron en esto, no lo dieron como claro, un elemento súper importante, súper destacable, que quieren ver sí o sí, pero evidentemente tiene que estar. Si esta hombre, persona quiere contactar totalmente. contigo, o sea, para que veáis un poco que porque tenga el menor porcentaje no significa que no sea relevante, sino que es un poco ordenarlo, pero que os recomendamos que lo leáis todo porque vais a sacar, como decimos, muchas ideas o de cosas que es como check, ¿no? Sí, He sí, hecho esto con exacto. mi pitch, esto otro y el otro y el otro, Lo has y así definido vais viendo, perfecto. ¿vale? Yo creo que que tienen que verlo como un checklist, vamos. Y el que tiene más porcentaje aquí, con un 75%, es el problema. La gente principalmente quiere ver el problema que resuelve la startup con esta idea de negocio que están mostrando, ¿vale? Porque básicamente es en lo que van a invertir principalmente. Y también os dejaremos como otras estructuras propuestas, porque al final teníamos, como decíamos, partíamos de esta de Sequoia Capital, pero sí que es verdad que hay algunos inversores que Sí. nos han dado, o sea, que lo tenían súper claro ahí como estructura, que no ha sido como, esto creo que es importante, esto también y esto también, sino que tenían una estructura propia, que es como una alternativa a lo que decíamos al principio, que cuando ya masticas muchísimo un proceso, tú encuentras tu propio proceso, ¿no? Y en este caso os destacamos el de Mario Brasesco de Nucleo Founders, que nos comentó 4 puntos principales, que es el problema-solución, la oportunidad, qué tenemos y finalmente el cierre, ¿vale? Entonces, ahí en problema-solución podemos encontrar cuál es el problema, cuán de importante es este problema, categoría de mercado, la solución. Dentro de la oportunidad, pues el modelo de negocio, mercado, el go-to-market incluso, que es un punto que también nos han comentado muchas personas. El que tenemos, aquí estamos hablando básicamente de milestones, de cuántos usuarios tenemos nosotros, de si hemos llegado a algún acuerdo con una compañía importante, qué métricas tenemos. O sea, básicamente como estos datos que van a hacer que estas personas, el capital que tenemos ahora mismo, incluso el equipo, y luego la parte de cierre, de decir, oye, esta ronda, ¿de qué va? ¿Vale? ¿Cuál va a ser el roadmap? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos que van a hacer que tú multipliques este dinero? ¿En cuántos años? O sea, todas estas cosas son importantes y ahí nos dio pues una estructura alternativa que nos pareció también muy interesante. Tenemos ahí como 4, creo, que son estructuras alternativas, ¿vale? O sea, que son también interesantes y como decíamos, quizás a alguien le va mejor esta otra estructura que no la de Sequoia Capital. Entonces, Entonces, claro, y no ahí hay solo eso, 4 alternativas. si va a contactar con el fondo de inversión concreto ese, pues mira, si ya tienen la información de la estructura que ellos valoran. Claro, Mm, muy buena esta, porque claro, si vas a un fondo de inversión, que ahí claro, tenéis cuáles son las personas, cuáles son los fondos de inversión, pues sabéis que este es el tipo de estructura que prefieren. O sea que puede ser también una muy buena jugada. claro, y hay que atinar lo máximo cuando Claro. contacta. Ahí tenéis datos. Las conclusiones las podéis sacar todas las que queráis, Exacto, más que las que hemos sacado nosotros. totalmente. Más que un estudio, realmente es que es una guía profunda con una información súper valiosa, vamos, la verdad Es un que análisis de mercado, en sí, realidad, totalmente. de fondo. Bueno, ahora vamos a los errores, ¿no? Esto también es importante, cuáles son los errores que cometen la mayoría de los fundadores a la hora de presentar su pitch. Y hemos destacado 3, pero como han salido bastantes errores, al final hemos añadido 8 extras también, ¿vale? Porque Ujú. es una parte muy interesante de revisión y de mejora. Esto sí que aquí está la chicha también de esta parte de, oye, ¿dónde me Total. estoy equivocando y cómo puedo corregirlo, ¿no? Em, de los 3 más importantes, solo vamos a hablar del tercero porque vamos a generar curiosidad. Ya os pasáis, descargáis el estudio y miráis los 2 primeros. Pero el tercero es la oportunidad con un 37,5%. Hablamos de la oportunidad otra vez, pues
todo lo que es la definición del problema, todo lo que es la definición del mercado, todo lo que es la definición de cuál es la solución que ofreces. Todo esas tres patas, cuando se definen mal, se plantean mal, lo destacan muchísimo los inversores, ¿no? Que es uno de los aspectos que más meten la pata los fundadores a la hora de pitchear. Queremos destacar también otros errores que no se suelen, vamos, que no son los que han sacado mayor porcentaje, pero que también son muy importantes a tener en cuenta y nosotros lo hemos valorado, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Son errores que parece que aunque tengan un porcentaje reducido, pero tienen un peso muy importante en el pitch y a la hora de mejorarlo. Por ejemplo, se destaca la falta de claridad o definición de las métricas, la parte de las métricas. Creo que hay mucho lío a la hora de exponer métricas. O se utilizan métricas que no tienen nada que ver con el modelo de negocio que estás presentando, o te lías con el Excel y eso es terrible y no hay coherencia absoluta entre lo que tú me estás mostrando y los resultados que me estás intentando conseguir. Entonces, hay que darle una vueltecita a esto, hay que repasar las matemáticas. Esto hay un 20,80% de inversores que destacan este error. Otro, no poner en valor el equipo. Algunos destacan que se da mucho protagonismo al fundador o al que está pitcheando y se olvida de que hay un equipo detrás que es muy importante. Los inversores invierten en personas y en equipos, ¿vale? No en una persona nada más. Entonces se olvida de destacar eso. ¿Qué peso tiene el equipo en general? ¿Qué trayectoria? ¿Qué han hecho hasta ahora? Eso hay que destacarlo bien. Claro, por qué son buenos profesionales, ¿no? Y por qué pueden ayudar, pues, a multiplicar todo lo que significa, pues, esta compañía. Exacto. ¿Qué más? Otro aspecto, que no se preparan las preguntas. Tony, no se preparan las preguntas, terminan el pitch, venga, y se quieren ir rápidamente del estrado o donde estén pecheando, me da igual, una sala delante de los inversores. Y lo más importante después del pitch son las preguntas que te hacen los inversores. Y si tú no tienes las respuestas preparadas, pues estás perdiendo la posibilidad de cierre de una ronda, ¿eh? Y esto lo han destacado el 16,66%. Claro. Un aspecto Y que es importante. la oportunidad también de alargar un poco, porque si os dan 3 minutos, son 3 minutos más preguntas. Si son 5 minutos, son 5 minutos más preguntas. Todo lo que tengas tu tiempo de contar en estos 5 minutos, estas preguntas te van a alargar un poco el discurso. O sea que ahí tienes la oportunidad también, pues, de meter parte del discurso. Si te las preparas bien, pues vas a salir reforzado, digamos, de estas preguntas. Que hay a veces, incluso que nos lo han comentado, que hacen preguntas como para poner a prueba el salir del guión o poner a prueba el conocimiento de esta persona. Y aquí tenemos un dato de por qué quizás no les gusta a los inversores que hay ahí gente que no está involucrada en el proyecto. Como comentábamos antes, Claro. profesionales de pitchear. ¿Por qué? Porque estas personas se saben el guión muy bien, quizás tienen una gestualidad acojonante encima del escenario, pero no conocen el proyecto por dentro. Por lo tanto, punto súper importante. Sí, puede ser un error bastante grande, ¿no? No preparársela. Y otro dato, con un porcentaje ya muy, muy reducido de un 4,16%, pero que también hay que tener muy en cuenta, es la mala definición del modelo de negocio. La mayoría de fundadores no definen cuál es su modelo de negocio. Y otro aspecto que trabajamos mucho en la estrategia de marca, que es la diferenciación. No se trabaja cómo te diferencias del resto. Y aquí señalan muchos inversores que la diferenciación se basa más en características del producto y no en diferenciación del negocio, que no es si este producto tiene una funcionalidad diferente, específica y diferente a la competencia, no. Ellos buscan una diferenciación del modelo de negocio, básicamente, ¿no? Entonces, son aspectos a tener muy en cuenta y que lo hemos señalado porque creo que aparte de los más importantes, con los que han tenido mayor porcentaje, esto hay que tenerlo muy en cuenta y que va a ayudar a mejorar ese pitch, ¿no? Destacando Xavier Verdaguer, que dijo una cosa que me gustó mucho, que respecto a la adaptación del pitch a la audiencia, ¿no? Porque claro, al final el fundador tiene que analizar dónde está y adaptar ese pitch a diferentes formatos y a diferentes momentos. No es lo mismo hacer un pitch, como tú decías, en una comida donde vas a un networking y en 3 minutos tienes que hablar de esa idea a un inversor, que en una presentación rápida de 5 minutos tú quieras meter una presentación de 20. Pues no tiene sentido absoluto.
Porque claro, yo he visto, además yo fui, hace poco que fui a una jornada de startup, tú veías a gente todo el rato, es que no me da tiempo, es que no me da tiempo. Y era terrible de decir, vamos a ver, ¿cómo intenta que en 20 minutos hacer una exposición de 1 hora? Es imposible. Vamos a ver, si te han dicho Claro, 20 minutos o que tienes 5 minutos, es lo que hay, adáptate, no intentes, sí, claro, sí. entonces tú tienes que tener tu pitch adaptado a cada formato, es que Mm. si no, no tiene Claro, sentido. tanto del punto de vista verbal como también del punto de vista visual, de Eso, discurso y también visual, porque claro, ves ahí algunos que pasan como 50 diapositivas en un momento porque no les da tiempo y no aportan nada. O sea, es mejor que te quedes ahí en un punto con 3 puntos pues, en la pantalla, por ejemplo, y que los desarrolles correctamente, que no que pases 20 diapositivas que la gente no tiene tiempo tampoco de ver lo que totalmente. estás poniendo y que normalmente están bastante abarrotadas cada una de estas diapositivas de datos. Por lo tanto, ahí hay que ser un poquito más conciso. Perfecto, pues el siguiente punto que teníamos por aquí es qué hay más allá de la rentabilidad, ¿no? Cuando pensamos en inversores, todos pensamos, quieren ver números, lo que quieren ver es el potencial que tiene a nivel de números pues este proyecto. Y nosotros teníamos ahí la duda de realmente solamente se fijan en la rentabilidad o se fijan también en otras cosas, ¿vale? Y ahí pues tenemos que realmente, bueno, hemos sacado ahí conclusiones interesantes, ¿eh? Porque hemos visto que hay gente que se fija en la rentabilidad, hay gente que se fija en la rentabilidad pero también en otros aspectos y hay gente que se fija simplemente en otros aspectos. Y podríamos decir incluso que el 50% solamente se fija en estos otros aspectos o que dan más importancia, si lo ponemos en una balanza, en estos otros aspectos antes que de la propia rentabilidad. A diferencia de lo que podríamos pensar a priori, porque son gente que están invirtiendo y que evidentemente pues buscan un retorno de esta inversión, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dato extra que hemos sacado también, y es que según la etapa en la que están las startups, se les da más o menos importancia a esta parte de la rentabilidad, ¿vale? Y sobre todo si estáis en etapas iniciales, pues ahí no se fijan tanto en la rentabilidad. Ahí Mm, se fijan más en estas otras cosas que estábamos comentando, ¿vale? Dentro podéis encontrar, como decimos, un poquito más de datos y más contexto de todo esto, pero aquí queríamos destacar algo que comentó Lauren Arens del Banco Sabadell, que comentaba que el cómo se cuenta es súper importante. No es simplemente lo que se cuenta, no son simplemente estos datos, sino la manera en cómo se cuenta es muy importante para ellos. Son conscientes de que es muy difícil que una startup cumpla con las proyecciones financieras que tienen sobre el Excel y que ellos dicen incluso que solamente les piden el deck, les piden toda la parte de datos, no para mirar estas proyecciones porque saben que no se van a cumplir en la mayoría de ocasiones, porque eso estáis en fases muy iniciales, sino que piden este deck, piden el Excel para ver cómo estáis estructurando esto, ¿vale? Es decir, para ver cómo pensáis, ¿cómo para ver piensan? cómo Claro. trabajáis. Si sois finos, si Mm, se adecua pues, a lo que les os están pidiendo, para ver si sois, por decirlo de alguna forma, si sois lo suficientemente, no sé si decir inteligentes o si pensáis de la forma en que ellos realmente necesitan, ¿sabes? O sea, y esto es súper interesante porque te están diciendo, yo te pido datos, pero no me fijo en los datos, me fijo en cómo llegas a estos datos claro, si o tienen en cómo los coherencia, comunicas, claro. claro, claro, o en cómo los comunicas, ¿sabes? Por lo tanto, hay ahí mensajes que hay que leer entre líneas y hay que saber también que el objetivo que te piden no siempre destapa en lo que se fijan, ¿sabes? O sea que Total, ahí hay total. aprendizajes que son súper interesantes Hay una segunda en este lectura que hay que sentido. tener muy en Sí, cuenta. totalmente. Bueno, esta conclusión, esta es la que nos gustó a nosotros en especial porque hablábamos de la marca. A ver, ¿cómo Queríamos preguntar, valoran? había que preguntar esto, Hombre, había claro. que preguntar sí o sí. Nosotros estábamos aquí, teníamos que meter esta pregunta. Queríamos saber los inversores si valoran positivamente que la startup tenga una buena marca, ¿vale? Que hayan trabajado su imagen visual y su imagen comunicativa o su identidad comunicativa, perdón. Entonces, ¿es importante la marca a la hora de invertir? Pues bueno, está la cosa igualada, ¿vale? Pero la Ujú, mayoría en general declararon que dependía de la fase en que se encuentra la startup y el tipo de sector al que se dirige, si es un B2B o un ujú. B2C. Entonces, en las primeros, a ver, tiene su lógica,
Tony tiene su lógica. En la Sí, sí, primera total. etapa, seed, pre-seed, pues claro, hay pocos recursos, hay que priorizar lo más urgente, que al final es traccionar lo más rápido Validación. posible, Sí, sí, sí. probar el producto mínimo viable y vender cuanto antes. Entonces, la marca ahí, porque creo que aquí hay un problema de que no se entiende que la marca también puede ayudar a vender, pero bueno, esto es un trabajo de evangelización que estamos ahí peleándonos, pero es complicado. Pero bueno, en estas primeras fases, pues claro, no priorizan tener una marca. Es más, el Ujú. inversor no le da tanta importancia. Le dan más importancia a otros elementos que destacamos en el estudio y que es importante que le echéis un ojo, ¿no? Y también, pues depende también si es B2C o B2B, porque a lo mejor en B2C sí ven que es importante arrancar con una marca porque es una ventaja competitiva en sí misma cuando Claro. estás vendiendo a consumidores, pero en B2B como que no es importante. Otra cosa que no Mm. entendemos muy bien, pero Claro, eso es su punto de vista. Una vez su más, aquí punto de estamos vista. analizando este público. Luego, si es o no importante, yo creo que cada uno tiene que hacer también su Claro. propio análisis, ¿eh? Pero que desde su punto de vista, en la gran mayoría, es así. B2B no dan tanta importancia a marca, B2C dan más importancia a marca. Yo creo que, claro, al final B2B es igual a producto y le dan tanto peso al producto que se olvidan que un producto en sí mismo, a la larga, deja de ser competitivo porque es fácilmente copiable. Tanto Sí, sí. funcionalidades como. Entonces, tú tienes, es lo que dijimos, ¿no? En el En episodio anterior, sí, sí, en el sí. episodio anterior, que vamos a crear una narrativa en torno a ese producto. Vamos a crear una comunicación, vamos a crear una identidad fuerte, porque si no, es que vais a estar muy poquito y sobre todo con la aceleración del mercado actual, ¿no? Por ejemplo, Iván Fernández de Enso Ventures, pues lo dijo claro, ¿no? Que la imagen visual de la marca y la comunicación son aspectos claves a la hora de saber transmitir la propuesta de valor de una compañía, ¿no? Yo Ujú. creo que hay inversores que les dan bastante importancia a la Sí. marca y cada vez más, lo que pasa que, bueno, queda Y una todavía, vez ¿no? más, voy con la doble lectura que teníamos antes de te pido los datos, te pido el Excel para saber cómo piensas tú, ¿no? Y cómo analizas tu propia empresa. En este caso también nos encontramos algunas personas que decían, claro, es que la parte de trabajar la marca, si tú has trabajado la marca, no simplemente es a nivel de percepciones hacia el público o que tengas un elemento extra, sino que a mí me estás diciendo que has hecho una reflexión estratégica de tu negocio, que no es Totalmente. simplemente que has tenido una idea y has montado un producto, sino que hay una reflexión estratégica, hay una reflexión en cuanto a posicionamiento, hay una reflexión en cuanto a respecto a la competencia, cómo puedo yo generar aquí algunos elementos de diferenciación que esto puedan ser un valor añadido. O sea que incluso la parte de cariño, ¿no? De dar un poquito de cariño, de creerte tu propio proyecto y de apostar por una parte de imagen pues que sea potente, una parte de comunicación que sea guay. O sea, todo esto le dan valor desde un punto de vista de esta persona o este equipo se cree en su propio proyecto, Mm, ¿sabes? Y por lo tanto nos dan una percepción a nosotros como inversores de que van a ir a por todas, porque se creen muchísimo el proyecto. No es un side project, no es algo que hacen cuando tienen tiempo y que lo dejan ahí, pues bueno, mira, la parte de programación y la parte de delante, pues fea. No, hay una reflexión, hay un cariño, hay un tomarse en serio el proyecto que le dan muchísimo valor, porque como decimos, en fases iniciales los números les dan un poco igual en algunos casos, por lo tanto valoran otras cosas. Y esto es uno de estos aspectos que valoran. pues muy bien, lo has resumido perfecto. Y el último, que también era una parte que nos pareció súper interesante de ahondar un poquito, que es el peso del carisma del emprendedor a la hora de captar inversión. Y creo que va bastante en la línea de este último que hemos comentado, ¿vale? Porque le dan muchísima, pero muchísima importancia. Sí. Lo mismo, en fases iniciales no se creen tanto el proyecto en sí, no se creen tanto la idea. Incluso algunos nos han dicho, yo aposté por este emprendedor, aunque no me creía el propio proyecto. Mm, Aunque el proyecto veía como que tienen ellos más conocimiento, pues quizás del mercado, quizás ¿sabes? Conocen a competencia ya y dicen, esto creo que no puede funcionar este proyecto, pero el emprendedor, tal y como lo cuenta todo, tal y como se cree su proyecto, tal y como es capaz de trasladarme el propósito y todo lo que me está transmitiendo, yo quiero invertir en esta persona. sí, esto le pasó a Carlos Sea, Blanco sí, con Goy creo que era. con Goy, exacto. Con Yaisa, no me acuerdo Del del apellido. apellido, pero confió en la chica porque la vio que tenía un Sí, potencial brutal,
que la idea no cuajaba ni tenía sentido, pero Sí, dijo, yo voy a invertir en esta chica. eso Y, es. y Y luego fíjate, montó Goi y luego lo petó con Goi. pues fíjate, es que es tener Claro, ojo, ¿no? La verdad es que tener sí, ojo. sí. Fue como este proyecto no me acaba de cuadrar, pero sé que en el siguiente o en el siguiente o en el siguiente esta Sí, persona va a sí, sí, hacerlo, sí. ¿sabes? Que va a perseguir todo lo que nos está diciendo, que tiene la capacidad también de venta, porque es algo que aprecian muchísimo también esto, porque al final tú les estás como fundador vendiendo una idea y esta idea saben ellos que no simplemente se las vas a tener que vender a ellos, sino que vas a tener que vendérsela pues a partners, que vas a tener que vendérsela pues a clientes, a compañías con las que vas a trabajar en un futuro, a otros fondos de inversión más adelante, A tu personal. a cajas, a tu personal, o sea, todo el mundo vas a tener que vender, o sea, todo al final se resume en esto, en convencer a las personas, sea del ámbito que sea, participe como participe dentro de la empresa, de que esto es una buena idea. Por lo tanto, todo lo que haga que esto pueda tirar adelante, y en este caso el carisma o el saber hacer o el saber comunicar del emprendedor, pues les da este plus de confianza en el proyecto. Y decir esto, este quizás no funciona, pero el siguiente seguro que va a funcionar. Destacaremos aquí algunas frases de David Cayuela, de First Drop de VC. Decía, según cómo transmita el fundador la startup, es cómo la va a percibir el inversor. Aquí, un poco conectando con lo que comentábamos. Un emprendedor con carisma, seguridad, que sonría, con dotes de comunicación y labia, va a tener muchas más oportunidades de captar la atención de un VC. Al final, lo que evaluamos en sí es un emprendedor que es capaz de llevar esta empresa al siguiente nivel y es capaz de levantar más rondas de inversión para que podamos hacer una potencial salida. O sea, claro, al final es como vas a poder vender esto no simplemente a mí, sino al siguiente que va a venir y va a invertir. Y por lo tanto, si a mí me interesa, voy a poder salir y por lo tanto voy a poder hacer productivo, digamos, el dinero que yo ya meto aquí dentro. O sea que esto es un tipo de visión que nos parece súper interesante. O sea que nuestra recomendación aquí casi que sería en 2 puntos de trabajar la marca personal de los fundadores, porque también es algo que cuando se pasó Carlos Blanco por el podcast nos comentó que una cosa que hacen es revisar el perfil de LinkedIn de los fundadores. O sea que si tenéis una marca personal bien trabajada, ¿qué pueden interpretar estas personas? Este tío o esta tía sabe comunicar, tiene además muy bien trabajado su perfil de LinkedIn. Por lo Claro, tanto, yo puedo sacar conclusiones, yo puedo ver por dónde ha pasado, cuál es la experiencia. Le daban mucha importancia también a la parte de equipo. ¿Por qué? Porque quieren esto. Si un tío pues ha trabajado en la NASA y otra persona pues ha trabajado en Globo y otra persona pues ha trabajado, yo qué sé, en PayPal, esto significa cosas ya. Por lo tanto, si claro, tienes hay que ahí el perfil bien destacarlo, claro. trabajado, claro, pues esto es muy importante. Y luego la parte de dotes comunicativas. Es importantísimo saber comunicar, cada día más. Nosotros también lo hemos comentado desde aquí en alguna ocasión, ¿no? Que, ostras, son cosas que quizás no nos enseñan en el cole, que quizás no nos enseñan en ningún otro sitio, pero que saber comunicar, como decíamos, esta idea, y si no lo sabes, pues haz como Oscar Pierre, haz 50.000 veces este pitch para que te salga de una forma súper fluida y que puedas enlazar un punto con otro. Incluso alguien nos comentaba, tienes que ser como un político, ¿no? Que cuando te hacen una pregunta, el político, se le hacen una pregunta, él hace como que busca un atajo para ir luego a hablar de los 3 puntos que tenía él pensado en la cabeza, ¿sabes? O Claro, sea, tienes que ser de esta mentalidad, de yo te voy a contar lo que a mí me interesa que tú sepas, ¿sabes? Y esto solo puede pasar si no tienes un guión simplemente en la cabeza, sino que lo tienes ya interiorizado, que forma parte de ti y tienes el discurso pues muy bien montado en la cabeza. O sea claro, que súper importante, saber comunicar y hay que fundamental. practicar, es que no hay otra. Hay gente que lo tiene de por sí, que sabe comunicar muy bien, y hay gente que, pues yo qué sé, tiene que hacer un podcast durante 6 años para poder comunicar mínimamente bien. O sea que aquí está la cosa. Perfecto. Y finalmente creo que podríamos acabar, Susana, con agradecimientos, ¿no? Hombre, En general, porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. hombre, agradecemos a todos los inversores que nos han regalado su tiempo en su apretada agenda, que han colaborado desinteresadamente por crear un recurso que al final este recurso lo hemos creado para ayudar al ecosistema a que las startups puedan mejorar su pitch y que puedan mejorar sus procesos de captación de inversión. Pero sobre todo, hombre, muchas gracias a todos los 24 inversores que
Ha sido Sí, maravilloso sí. conocerlos, el que nos hayan aportado su conocimiento sin esperar nada a cambio y, por supuesto, muchísimas gracias, la verdad que Totalmente. Y súper oye, agradecida. hacemos extensible también el agradecimiento a todas las personas que esperamos que os lo descarguéis y que Sí, también lo compartáis, porque si lo compartís a nosotros nos hacéis un súper favor. Ya veis el trabajazo que hay detrás, o sea que será súper guay si alguien pues o nos menciona a través de redes o lo comparte o lo pasa a través de WhatsApp el enlace pues a algún amigo que sabe que está buscando financiación o algún fondo, alguna aceleradora que también quizás le pueda interesar pues este tipo de datos y de estudios. ya no es Todo por esto a el nosotros también trabajo, nos ayuda. y ya no es por el Sí, sí. trabajo, es por la calidad de las Claro, conclusiones que hemos claro. sacado. Es decir, el También, también. estudio tiene una información súper valiosa que va a servir porque al final hemos detectado que las startups están perdidas a la hora de hacer el pitch. Entonces Sí, van sí, sí. buscando información en Internet y lo que puedes encontrar en Internet no siempre es de la mejor calidad. Entonces, aquí tenéis de primera mano lo que opinan los inversores, es decir, la gente que Correcto. realmente va a invertir en vuestra startup. Qué mejor que escuchar a ellos, ¿no? Que un artículo de un blog que ha escrito alguien que a lo mejor es un copia y pega de otro artículo de un blog. Entonces, no. Ir a las bases, a las fuentes potentes y contrastadas. Y esta es una de ellas. Por eso le hemos dedicado tiempo, cariño, pero sobre todo porque el contenido y las conclusiones que vas a sacar son del 10, vamos, muy top. Totalmente. O sea, puede ayudar muchísimo también este contenido. O sea, que egoístamente va bien que lo compartáis también. O sea, que nada, mil gracias también por escucharnos hasta aquí. Recuerda, el primer estudio sobre el pitch deck en España, 24 de los mejores inversores del ecosistema startup. Ahí podéis encontrar recomendaciones y consejos sobre cómo hacer este pitch deck pues realmente ganador. Y os lo podéis descargar en puroarde.com/estudio-pitch. Y en el siguiente episodio vamos a empezar una nueva serie hablando de aceleradoras, que también es un punto de estos que nosotros queríamos investigar, ¿no? Es un vector del sector startup que ayuda muchísimo al sector startup, que siempre conocemos alguna startup que ha estado dentro de algunas de estas aceleradoras y teníamos pues la curiosidad de saber cuál es el papel del branding ahí, si le dan relevancia, si no. O sea que en el siguiente episodio hablaremos con un profesional, una persona que creó una de las primeras aceleradoras de España y que bueno, van a ser muy interesantes pues todas las reflexiones y la conversación que vamos a tener con esta persona. Hasta el momento nosotros nos podéis encontrar como siempre o podéis contactar en puroarde.com. Muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta pronto.